Muchos se preguntarán por qué tomé la decisión de contar algo tan íntimo como lo que les voy a contar. Pero ¿saben qué? ¿Por qué lo estoy contando? Lo que yo pasé no lo cuento desde el orgullo, la alegría, sino lo cuento porque yo siento de que mi experiencia y las cosas que yo pasé van a ayudar a otra mujer. Y yo con eso estoy tranquila, porque creo que yo no soy la única y que del otro lado hay muchas más y creo que mi testimonio puede ayudar a un montón de gente. Y a la vez también porque realmente creo que tengo que ser sumamente sincera y yo siempre quiero predicar, como se diría, o hablar desde no solamente con palabras, sino también con los hechos, entonces yo creo que tengo que contar esto. Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal. Bueno, vamos con la segunda parte de esta historia para que entiendan por qué me voy y cómo llegué hasta acá. Mientras tomamos mate y voy guardando la comida en cajas. ¿Me acompañan? Habíamos quedado en que ¿cómo me voy de la casa del progenitor? Bueno, el progenitor trabajaba los sábados y yo esto ya lo había planificado hace un montón. El fin de semana anterior, ya había pasado como 2 semanas desde que nos separamos y ya él estaba completamente violento y estaba todo el tiempo, él en papel de víctima, como yo lo dejé, ahora él era la víctima, porque yo lo dejé seguramente porque conocí otro tipo en el trabajo. Ojalá, chicos, hubiese conocido otro tipo en el trabajo y por eso me hubiese ido. La quinoa. Ojalá, pero no. Y la cuestión es que ahora vamos con el lino. Voy a sacar esto que no lo uso. Ay, como un montón de... Y bueno, y la cuestión es que estoy tomando esta yerba Rosamonte orgánica, que es la mejor yerba que consumí orgánica hasta ahora. Excelente, riquísima. Bueno, entonces yo la semana anterior había cumplido 30 años. Yo con el padre de mi hijo estuve 4. O sea, lo dejé, será como a un par de días de cumplir 4 años, porque a todo esto, chicos, ni siquiera él a mí alguna vez me pidió para ser novios, él un día dijo, sos mi novia, o sea, ni siquiera romanticismo y amor tenían en esa relación, la verdad que todo mierda fue. Bueno, y, y la cuestión es que después de eso, yo había cumplido 30, había ido a mi barrio a cumplir cuando cumplí 30 y hablé con mi familia y les conté que yo me iba a separar, le dije qué había pasado y bueno, cuestión que pin que pan, que esto que aquello, me dice mi familia, bueno, me organizaron, hicimos unas pizzas que me las hizo mi primo Gus en la casa de mi tía Susi, nos matamos de risa y bueno, les conté que yo me iba a venir. Yo ya había hablado con mi mamá, entonces lo que hice, ¿y por qué estoy contando esto? Yo esa semana empecé terapia, porque sabía que no iba a ser fácil para mí sobrellevar esta separación. Entonces, la terapeuta a mí me explicó que yo no quería que esto se convierta en algo como en algo malo para mi hijo. O sea, yo lo que no quería era que sea traumático para Mate. Entonces yo lo que dije, la psicóloga me dijo, bueno, elegí un momento en el que él no esté para irte, porque para evitar algún acto de violencia o algún enojo de él. Bueno, entonces lo que yo hice fue irme cuando él estaba trabajando. Yo ese sábado tenía que trabajar, pero trabajaba hasta la 1. Entonces vino mi mamá, yo ya tenía todas las bolsas hechas y, y me fui.
Agarré, esperé a que su familia se vaya a dormir la siesta. Yo tenía la llave del costado de la casa y me fui por la puerta del costado y cargué 10 bolsas de consorcio a la hora de la siesta con mi hijo, mi mamá y yo. Le dije, Mate, vamos a pasear. Mi mamá siempre me dice que lo que a ella le sorprendía mucho era que yo estuviera tan tranquila. Y, y yo creo que ahí mi mamá se dio cuenta de lo mal que yo la estaba pasando. Y la cuestión es que, sí, chicos, miren, vieron que yo les dije en los otros videos que tenía mucha comida guardada. Miren toda la cantidad de comida que estoy guardando. Bueno, esto no, esto es para tirar. De hecho, tengo paquetes abiertos de fideos que después no como. Los guardé. A ver, esto voy a ver el vencimiento. No están vencidos. Bueno, la cuestión es que entonces yo aproveché el horario en el que él no estaba, la familia estaba durmiendo, para poder irme tranquila, sin ningún tipo de violencia y cosa. Estos tuppers los voy a llevar a madre en este momento. Para que después no me diga que no le guardo los tuppers. Bueno, cuestiones. Sí, chicos, tengo un montón de legumbres porque yo fui vegetariana mucho tiempo. Estoy muy acostumbrada a comer legumbres. Bueno, la cuestión es que, entonces, a ver si se está grabando bien. Bueno, entonces dio la casualidad que nos enganchó un remis que nos hizo el aguante para poder ir tranquilas con mi mamá y mi hijo en el auto. Y la cuestión es que siempre le voy a estar agradecida a ese señor. Si ese señor algún día le llega este video, le agradezco mucho, señor, por haber hecho que poner todas las bolsas en un solo lugar y nos haya cobrado el viaje, y se lo agradezco mucho. Fue la verdad que una bendición ese hombre. Y bueno, subimos todas las bolsas y me fui. Yo recuerdo, chicos, haber pasado por ese esa esquina. Yo pasé por esa esquina y sentí un alivio bárbaro. Yo estaba todo el tiempo intentando sobrevivir en ese lugar con esa gente que toda mi energía se iba en que mi hijo y yo estemos a salvo. Y como que no me veí, cuando me fui, vi la realidad nada, de lo que es estar con un tipo así de violento, ¿viste? Como que vos crees que está todo bien, entendés en tu cabeza para hacerte como mecanismo de defensa, ¿no? Pero en realidad lo estás pasando como el orto. Bueno, cuestión es que después de eso, eh, no está, porque esto no, esperen que no sé qué voy a hacer ahí, voy a poner algo ahí. Bueno, la cuestión es que después de eso, ¿por qué hablo lo de que me dijo, por qué cuento lo que me dijo mi psicóloga? Si vos en este momento estás en una situación de violencia, ¿por qué? Porque la violencia hasta ahí no había sido nunca física, pero era psicológica. Entonces, no hay que esperar a irse antes de que la agresión sea física. ¿Y por qué lo digo? Porque la agresión física en los psicópatas es otro mecanismo de control. No es que él golpea porque tiene problemas de ira. No, no, no. Es otro mecanismo de control. El violento siempre va a intentar controlarte a través de la manipulación emocional, a través de la manipulación psicológica, y eso se convierte en violencia verbal, violencia económica. Entonces, violencia emocional. Entonces, obviamente que es peor porque te va desgastando por dentro. La cuestión es que a todo esto, la cuestión es que
ella, la cuestión es que, ¿por qué digo? Porque por lo general una tiene que irse cuando estas personas no están y siempre de una manera muy discreta y organizada, justamente para no evitar el golpe o la situación de violencia, sobre todo si tenés hijos frente a nuestros hijos, de estas personas. Obviamente que cuando yo llego a mi casa, cansada, a los 10 minutos que llego, más o menos que ya había llegado el trabajo y se dio cuenta que no estábamos, me entró a mandar mensajes diciendo, hija de puta, te llevaste a mi hijo, la familia mandándome mensajes diciéndome, ¿cómo vas a volver? Ya se te va a pasar y vas a volver, me dijo la madre. Y las hermanas diciéndome, sabiendo lo que es el hermano, ¿no? Diciéndome, y no hay posibilidades de que se arreglen, que esto, que el otro, no, ni en pedo. Y le digo, bueno, Leandro, ¿lo querés venir a buscar al otro día? Vení a buscar. Y ellos jamás querían que prestarnos el auto o traernos para mi casa, o sea, nunca querían prestarnos el auto de la familia para venir a mi casa o venirnos a buscar ni nada. Nunca había disponibilidad para el auto, siempre había un problema, nosotros siempre teníamos que viajar en colectivo. Ese fin de semana el auto estaba. Ese fin de semana de repente sí había movilidad. Ese fin de semana de repente sí había cómo trasladar, cómo venir a buscar. Y encima vinieron de matones, porque vino el padre, él y el cuñado. Vinieron los tres a buscar al nene. De matones, porque así se maneja esa familia. Y bueno, se llevaron al nene y yo estaba sumamente tranquila. Y yo me acuerdo que estaba escuchando música y pintándome las uñas. Y me acuerdo que mi mamá me miró y mi hermana, o sea, mi mamá y mis hermanos no podían creer que yo estuviera tan tranquila. Y ahí entendieron, sobre todo mi madre, lo que yo estaba pasando. O sea, imagínate que yo no me acordaba la última vez que me había podido pintar las uñas. Y yo paternaba con otro ser humano, o sea, el que estaba ahí, que lo peor de tener un hijo con un psicópata narcisista es que tenés otro hijo más. No tenés cuidado, no tenés contención, no tenés apoyo, no tenés una paternidad compartido, toda la mochila va a vos. Entonces, claro, yo a veces no tenía tiempo ni para algo tan simple como sentarme a pintarme las uñas y escuchar un poco de música. Yo era una esclava constantemente. Entonces, obviamente que, claro, ahí mi familia se dio cuenta de lo que yo sentía y de lo mal que estaba. Entonces, nada, eso. La cuestión es que después de eso, mi, mi familia se da cuenta de lo que yo estaba pasando y bueno, yo continué mi vida y a partir de ese día mi hijo ya empezó a cambiar. Mate empezó a decir muchas más palabras que antes. Y eso ya había despertado mi primera alarma. Mate hasta ahí tenía 3 años y todavía no hablaba. Bueno, la cuestión es que todo era conflictivo. A él al principio, las primeras veces lo venía a buscar y lo llevaba a la puerta de la casa de mi mamá. Primero era todos los fines de semana. Me acuerdo que los primeros 2 fines de semana lo hizo y al segundo fin de semana yo me veo con mi mejor amigo y salimos a pasear con mi mejor amigo, que yo hacía un montón que no lo veía, hablamos, fuimos a la plaza que íbamos cuando éramos adolescentes, hablamos todo re bien y subí unas fotos y se ve que lo vio un familiar o alguien de él que todavía tenía, porque decía poco que me estaba separando y estaba, nada, eliminando de a poco. Y él me dijo que el fin de semana para que viene no lo iba a buscar porque él también se merecía tener un fin de semana libre. O sea, no solo la semana, sino el fin de semana libre, ¿no? Rotos en llanto estamos, pero mira, no doy más, ¿eh? Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Guerrero, si te eligió a vos para vivir esto. No, no. Una cadena de oración por él, por el progenitor que tenía que tener un fin de semana libre. Bueno, cuestión es que después de eso, él me dice eso, yo me acuerdo, me puse re mal, porque la verdad es que como que, viste, es como, dale, ahí ya estaba hinchada las bolas, porque era como esto de querer seguir rompiendo, controlando mi fin de semana. Bueno, cuestión es que
Después, nada, empezó a llevarlo a mitad de camino, me lo llevaba al trabajo los lunes a la noche y yo lo traía, ¿viste? Y así. Igual después estuvo meses que se lo llevaba todos los fines de semana. Y bueno, yo aprovechaba, no sé, a descansar, a salir, o sea, imagínense que yo estuve 4 años encerrada con ese tipo, más la pandemia y todo, yo nada, necesitaba recuperar mi vida social, ver a mis amigos, salir, qué sé yo, no sé hacía cuánto que no iba al Centro Cultural Recoleta, que no iba al Malva, yo no tenía ninguna salida, él todo era un conflicto, todo el tiempo estaba con cara de culo, todo le molestaba, no había ninguna salida que le viniera bien, nunca quería ir a ningún lado. Me acuerdo que cuando asumió a Alberto habíamos ido a la plaza y cuando creíamos que Alberto era un buen presidente, eh, me acuerdo que me hizo pasar una escena terrible porque le molestó cómo le hablé al chico que vendía sándwiches de salame y queso y dijo que yo me estaba haciendo la trola y después estuvo enojado insultándome todo el camino diciendo que yo era una trola porque cómo le contesté una pelotudez total, y así todo el tiempo con él. Todo el tiempo era esto, era vos sos una puta, vos te querés acostar con todo el mundo te quiere levantar, yo era un objeto, sigo sin entender cómo no trabajo de dama de la noche, con lo linda que soy, con lo buena que estoy, con todos los tipos que me quieren caer, porque es increíble, yo salgo a la calle y tengo a todo el mundo atrás. Es más, él decía que nosotros nos peleábamos porque le envidiaban a la mujer, yo un objeto, nunca una persona que vale, nunca nada, yo un pedazo de carne que me quieren coger, te juro, no sé cómo no me abro un OnlyFans, estoy perdiendo plata. Bueno, la cuestión es que me dice, nada, y así estuvo meses, pero siempre conflicto, siempre la guita ya de por sí ya no me quería dar la guita, siempre un conflicto la guita, ya de por sí desde el vamos, ya era todo una mierda con él. Bueno, la cuestión es que yo estaba atravesando un momento familiar muy duro, me la operaron a mi hermana, una operación muy riesgosa, fue bastante difícil para toda la familia, pasaron un montón de cosas y bueno, nada, después de que pasó todo eso, yo me acuerdo que un día lo voy a buscar a mi hijo y me acompaña un amigo, porque por lo general yo no me quería quedar nunca sola con él. Y bueno, entonces me acompaña un amigo y mi amigo lo saluda y busca al nene para que, bueno, no esté sola con el nene, quería que nada, esté ahí con él, o sea, por protección. Era tarde, entonces él agarra, se recontra enoja conmigo, le pega a él, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Quién es este? O sea, literalmente estamos separados, boludo, además, y es un amigo, o sea, no te estoy diciendo es mi macho, mi novio, nada que ver. Se agarraron a las piñas, todo delante del nene, o sea, una situación violenta, horrenda, ya de por sí, o sea, ya esto, y esto le estoy hablando de pasó hace, ¿qué? 3 años y medio. Bueno, la cuestión es que todo era un conflicto con él. Después empezó a llevárselo fin de semana de por medio porque él también tenía que tener tiempo para disfrutar y ser hombre, tirada en el piso. No, no, sí, él, todos tirados en el piso, el gran padre del año. No, no. Bueno, entonces lo veía, salía fin de semana de por medio. Igual a mí no me jodía, estaba con mi hijo, decíamos cosas. Si tenía que salir o algo, me lo cuidaba mi mamá, estaba con mi vieja, estábamos todos ahí, o sea, a mí esto de estar todo el día sin mi hijo jamás vi maternar como, que él se lo lleve como una libertad, o sea, yo hago más cosas con mi hijo y no, con mi hijo que cuando estábamos viviendo con él, sin ir más lejos. Este año fuimos el 24 de marzo con el nene, un montón de cosas, hicimos un montón de cosas con Mate. Bueno, la cuestión es que después de eso, yo ahora voy a contar 2 años y 2 años posteriores. O sea, vamos a ir en el próximo episodio, vamos a hablar sobre los otros 2 años. Ahora vamos a hablar acá estamos en el primer año de separación y ahora voy a hablar del segundo año de separación y en el otro video vamos a hacer la otra parte. Bueno, la cuestión es que después de eso, él me dice, bueno, Bel dice, a todo esto siempre me mandaban mensajes obscenos, siempre mándame fotos de tu culo, cómo son ese culo, o nadie me garcha como vos.
todo objeto sexual, nunca qué persona que eras, nada, nunca estoy arrepentido, nada. Él, en su cabeza era, yo me busqué otro tipo, encontré otro tipo y por eso lo dejé. Nada más. Ese era el discurso de él. Pues yo soy una puta de mierda. Y todo el tiempo acosada. Siempre me acosaba, siempre me quería manosear, un par de veces me quiso manosear. Siempre todo el tiempo era lo sexual, siempre todo el tiempo me jodía, me insultaba, me decía cosas. Se peleaba con la madre y se la agarraba conmigo. No sé, la madre no le gustaba lo que había hecho Mateo, que vos estás haciendo, sos una mala madre, estás haciendo las cosas mal, ¿para qué te lo llevaste al nene? Todo era un conflicto, todo era un conflicto constante. Todos los meses no me quería aumentar la guita, todo era un quilombo, un quilombo. Si estás viendo esto y te estás recién separando, no como yo, al principio de la relación agarrás, vas a los abogados. Yo después voy a hacer un video específico sobre cómo pedir ayuda legal en estas situaciones y cómo manejarte, lo vamos a hacer más adelante. Pero si vos estás en una situación que acabas de separarte del progenitor, agarras y vas y lo haces todo por lo legal. Porque después es peor. Esto siempre tiene que estar regulado por un abogado. Los días de visita, todo. Bueno, entonces el primer año y pico es que él se lo llevaba cada fin de semana de por medio. Entonces, claro, el tipo lo veía 4 veces a la semana, al mes, y yo lo veía más tiempo. Entonces, si siempre tenía que rogar en las vacaciones, se lo llevaba una semana, 15 días. Sí, porque la verdad es que nosotros vivíamos en un departamento chiquito en ese momento y obviamente mi hijo no tenía tanto espacio, se lo llevaba mi vieja, el nene está de vacaciones, quiere pileta, estar con otros nenes. Y bueno, la cuestión es que todo esto fue insufrible, fue una situación completamente desgastante. Durante los primeros 2 años yo encima a todo esto, en el medio es que pasa lo de Carlos, en el medio pasan un montón de otras cosas en mi vida, situaciones personales que yo de repente no podía transitar de la manera que las tenía que transitar justamente porque él no me dejaba en paz, entonces yo no podía estar en paz, no podía estar tranquila, no podía, ¿entendés? No podía estar tranquila, no podía estar en paz, no podía nada con él. Entonces era como, ya de por sí yo estaba mal y él no acompañaba en nada. Y empieza Mateo el jardín, y bueno, y todo eso obviamente yo sola, y le hacemos el primer estudio, porque Mateo no hablaba, logró el primer año no hablaba, no decía cosas. Entonces yo lo llevo a le hago un estudio neurológico con la fonoaudióloga, creo que es tipo fonoaudióloga, neurofonoaudióloga, bueno, neurofonoaudiólogo, no sé, un estudio. Bueno, hacemos un estudio, que esto que el otro, que él básicamente no puso guita en ese estudio, me ayudó mi vieja, mi hermana y yo, entre las tres hicimos el estudio, que salía carísimo, porque todos los estudios que tengan que ver con los chicos que no sean de obra social son carísimos, ¿eh? Bueno, y la cuestión es que, nada, eso. Eh, la cuestión es que no tengo, bueno, les estaba contando. La cuestión es que después de eso me dice, él me dice como, bueno, no me acompañó y yo, y la realidad es que lo primero que a mí me empieza a afectar es que yo no me veía acompañada frente a una situación de mi hijo. Y es como, bueno, loco, o sea, ¿qué mierda haces? Te lo llevas 2 fines de semana por mes y yo soy la que carga todavía con el nene sola y te la das de gran padre y encima me reclamás. Entonces, no era capaz de venir una terapia, una sesión del estudio, nada. Pero él exigía que yo le contara todo, muy típico. Bueno, cuestión es que después de eso, ahí dicen como que Mate solo tenía un retraso en el habla y me dio indicaciones para que Mate hablara. O sea, porque a veces cuando ellos te señalan mucho, son como un poco más como tranquis, entonces vos lo que tenés que hacer es justamente agarrar y decir, che, o sea, si te señala, decir, no darle cuando te señala, sino
nada, que diga las palabras, pues las palabras las sabía, solo no las decía, entonces ahí habló mucho más. Bueno, ya otra mejora de mi hijo, por el padre no, por mí. Bueno, yo trabajaba un montón con el jardín, que esto, que el otro. No, 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 un montón de laburo interno y externo que hice. Bueno, y la cuestión es que eh, eso, que, o sea, igual chicos, tip para limpiar azulejos, porque la verdad es que estos azulejos es una cosa que todo el tiempo los tengo que limpiar. Bueno, ya me voy, ¿no? Ya, para cuando vean este video ya no voy a estar, pero si mi próxima casa tiene azulejos. Eh, y la cuestión es que, nada, eh, y los primeros 2 años, yo me acuerdo que esto lo hablaba un montón con Carlos y Carlos me decía, y mis amigos me decían, Belén, tenés que empezar a hacerlo judicialmente, y yo había algo que en los primeros 2 años a mí me frenaba mucho y me hacía mal. Primero que estaba muy deprimida en general, y segundo que yo también estaba como elaborando otras cosas internas, o sea, con el tema, con la psicóloga, todo. Y esto, a ver, es re gracioso. El otro día una amiga me decía, sería bueno que vuelvas a terapia por todo lo que pasó. Y yo le dije algo que es, amiga, siento que no tengo nada para decir en terapia. ¿Sabes por qué? Porque yo hablar violento y hablar de todo lo que pasa con él, lo hablé 1000 veces. Todo esto que yo se lo estoy contando, yo lo he elaborado en terapia, porque aceptaba absolutamente todo, ¿entendés? No es que esto es algo que yo nunca traté en terapia o nunca lo elaboré. Pero ahora vamos a ir paso por paso. Esto lo quiero aclarar, ¿eh? Quiero volver a terapia en algún momento cuando me sienta lista, pero por otras cosas, no por eso. Y la cuestión es que, nada, la cuestión es que le digo, nada, y los primeros 2 años, viste, era yo como, porque mi conflicto era, mi pensamiento era, yo no quiero que me represalias por esto y deje de ver al nene. ¿Por qué lo decía? Porque yo sentía que no quería que mi hijo se quedara sin papá, ¿entendés? No sé, yo lo tenía como que era algo importante, qué equivocada que estaba, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo para mí era algo importante y era algo que mi hijo necesitaba y yo también a veces lo veía disfrutar cuando estaba con él, entonces eh, es impresionante cómo no sale esto, o sea, boludo, literal estoy harta. Eh, Literalmente hay que cambiar todo esto, es impresionante. Igual nunca, si ustedes vieran lo sucio que me dejaron el departamento cuando me lo dieron, bueno. Cuestión es que eh, la cuestión es que eso, que me, nada, que la cuestión es que los primeros 2 años me tenía mal eso, pensar que tener miedo que él tome represalias si no lo vea más al nene, que mi hijo se pierda de tener papá, todo eso a mí me hacía muy mal y sentía mucha presión, ¿viste? Y es esto de siempre pensar que puede cambiar y que puede ser mejor y que esto que lo otro, y siempre como poniendo a mi hijo por delante, ¿no? De la situación. Eh, y diciendo, no, 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 no puede ser, ¿viste? Como y bueno, los primeros, y así que bueno, esos fueron los primeros 2 años. Fueron años de transición, años en los que yo ya veía que él no aportaba en nada a la vida del nene, que mucho no le importaba y que bueno, que ya la cosa ya se venía cortando. Y, pero cuando mi hijo termina el jardín, pasa algo, que es lo que hace que yo venga para acá. El próximo domingo continuamos.